nocturno se colaba entre las grietas de la vieja iglesia, como un susurro que no pertenecía a este mundo. Mateo encendió su linterna, tratando de que el haz de luz no temblara igual que sus manos. A su lado, Clara respiraba aceleradamente. «Dijiste que sería rápido», murmuró ella. «Solo una exploración y ya». «Eso dije. Pero escucha». Mateo levantó la mano. Un eco, como un lamento largo y húmedo, se arrastró desde el fondo del templo. Clara tragó saliva. La puerta principal, hinchada por los años, se cerró sola con un golpe seco. La linterna parpadeó. La oscuridad parecía tener peso, como si presionara sus espaldas. Avanzaron entre los bancos rotos. En el altar, las velas que nadie había encendido en décadas ardían con una llama azulada. La figura del Cristo estaba cubierta de un hollín oscuro. Y por un instante Mateo creyó que movía la cabeza para mirarlo. «No mires atrás», dijo Clara súbitamente. «Hay pasos». Pero los pasos no venían de atrás, sino de todos lados. Tac, tac, tac. Como si muchas personas caminaran alrededor de ellos en un círculo invisible. De pronto el murmullo comenzó. Un murmullo de voces solapadas. Algunas llorando, otras rezando, otras riendo con un tono demasiado rasgado para ser humano. «Mateo». Clara tomó su brazo. «Vámonos ya». Un sonido de cadenas arrastrándose surgió del baptisterio. Mateo dirigió la linterna hacia allí. La luz reveló una figura infantil, inmóvil, con la cabeza inclinada. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba a unos centímetros como si una corriente invisible la sostuviera. «¿Estás perdida?», preguntó Clara sin pensar, con la desesperación de quien prefiere hablar antes que escuchar el silencio. La niña levantó la cabeza. Sus ojos eran dos pozos huecos y negros. Sonrió, pero la sonrisa se estiró demasiado, como si la piel cediera sin límite. La linterna de Mateo se apagó. La oscuridad se cerró sobre ellos. Clara gritó, y el grito rebotó en las paredes, multiplicándose, convirtiéndose en docenas de voces que imitaban su terror. Algo rozó el cuello de Mateo. Dedos fríos, largos, húmedos. Dio un manotazo, pero solo tocó aire helado. Las velas del altar se apagaron todas a la vez, dejando un olor metálico que les quemó la garganta. Una campana comenzó a sonar lenta y regular, como si alguien la golpeara desde muy lejos, o desde muy cerca. «No quieren que salgamos», dijo Mateo ahogado. «Lo sienten, estamos vivos». Un coro de carcajadas brotó en la oscuridad. La niña apareció entre ellos sin hacer ruido, avanzando sin mover las piernas. Extendió la mano hacia Clara. Al tocarla, el aire se volvió denso, viscoso, como si la iglesia respirara con ellos dentro. Clara cayó de rodillas. Mateo intentó levantarla, pero una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. A su alrededor comenzaron a tomar forma figuras translúcidas, cientos, tal vez miles, rostros estirados por el dolor, bocas abiertas en un silencio ensordecedor. Avanzaban despacio como procesión. «Este lugar es suyo», susurró la niña. «Y ahora ustedes también». El suelo vibró, las paredes crujieron. Una grieta se abrió detrás del altar, exhalando un aire frío que olía a tierra húmeda y carne vieja. Las figuras se arrodillaron ante la grieta, como si fuera un portal. Clara se aferró a la mano de Mateo. «No dejes que me muestren lo que ven», susurró temblando. «No quiero verlo». La iglesia se iluminó con un destello blanco. Mateo cerró los ojos por instinto, pero Clara no. Cuando la luz desapareció, ella ya no respiraba. La niña le sonreía a Mateo desde el centro de la nave. Lo invitaba con un gesto suave, casi dulce. Detrás de ella, la procesión de espectros se puso de pie al unísono. «Ven». Su voz sonaba ahora como la de Clara. «No la dejes sola». La puerta principal se abrió lentamente, como si le ofreciera salida, pero el aire que venía de afuera estaba muerto, pesado, sin vida. Mateo dio un paso hacia la puerta, luego hacia la niña, y la iglesia satisfecha cerró la entrada con un susurro. La carretera del Espinazo del Diablo se retorcía como una serpiente negra bajo la noche cerrada. El viento golpeaba los matorrales secos con un silbido que parecía una voz perdida. En la cabina del camión, Luis encendió otra vez el faro auxiliar. «No me falles ahorita, por favor», murmuró mientras el motor venía cuesta arriba. «¿Viste eso?», preguntó Ramos, su copiloto, pegando la frente al parabrisas. «No empieces», replicó Luis. «Aquí siempre se ven sombras». «Es la neblina, nada más». Eso no era neblina.
Era alguien parado junto al precipicio. A estas horas nadie anda por aquí. El camión avanzó unos metros antes de que un golpazo seco vibrara en la caja, como si algo hubiera caído encima. ¡Qué ching! Luis frenó. No pares, güey. Aquí no. Ramos se aferró al tablero. Si traemos algo atorado nos puede voltear en la bajada. Luis bajó del camión con la linterna temblando en la mano. La noche era tan densa que parecía absorber la luz. ¿Ves algo? Gritó Ramos desde adentro. Nada. Espera. Una figura estaba de espaldas justo al borde de la carretera. Un hombre delgado, empapado, con la ropa pegada al cuerpo, inmóvil como un poste. Oiga, ¿está bien?, preguntó Luis. El hombre giró la cabeza, no el cuerpo, solo la cabeza, como si no tuviera huesos. Sus ojos eran dos huecos negros brillando con luz ajena. ¡Súbete!, gritó Ramos. La figura dio un paso, luego otro avanzando sin sonido, y Luis corrió a la cabina. Apenas cerró la puerta. El parabrisas se empañó desde afuera con una mano alargada, huesuda, marcada por surcos oscuros como si la piel se hubiera quemado. «Arráncale», susurró Ramos. Luis aceleró. El camión rugió y avanzó entre la niebla. Durante varios kilómetros ninguno habló. Solo el eco de sus respiraciones llenaba la cabina. «Dicen que aquí murió un bus entero hace años», dijo Ramos, rompiendo el silencio. «Que sus almas quedaron atrapadas. Cállate, no quiero historias ahora». «No es historia, Luis. Yo lo vi. Lo que sea que estaba afuera, no estaba vivo». Un golpe volvió a sonar, esta vez en el techo, más fuerte. Imposible que nos haya alcanzado. Luis no sabía si gritaba de miedo o de rabia. La lámina se hundía como si varias manos arañaran desde arriba. Luego un rostro se deslizó por el parabrisas, boca abierta, sin dientes, con una sonrisa que no era humana. «Nos quiere sacar del camino», susurró Ramos. «Pues no lo va a lograr, agárrate». El camión descendía una curva en forma de herradura. El precipicio se abría a la derecha, un abismo negro. La criatura golpeó la ventanilla y el vidrio crujió. «Está tratando de entrar», dijo Ramos con voz quebrada. Luis giró bruscamente hacia la izquierda tratando de sacudirlo, pero la figura seguía adherida como un insecto, anclando los dedos en el metal. «No le mires los ojos», advirtió Ramos, pero Luis ya lo había hecho, y en ese instante vio algo. Dentro de esos huecos se movían más sombras como rostros atrapados, murmurando sin sonido. El motor comenzó a fallar. Las luces parpadearon. «No puede ser ahora». El camión se detuvo en seco. Los dos quedaron en oscuridad total. «Ramos». «Aquí estoy», susurró una voz muy cerca de su oído. Pero no era la voz de Ramos. Luis encendió la linterna. Ramos estaba inmóvil, con la piel tensa y los ojos ausentes, mirando al frente sin parpadear. Una sombra oscura se deslizó desde su espalda, envolviéndolo como humo. El ente volvió a hablar con la voz distorsionada de Ramos. «No debiste mirar». Luis abrió la puerta y corrió cuesta arriba por la carretera. Sentía pasos detrás, pero no eran pasos. Eran arrastres como uñas enormes siguiendo el asfalto. «Déjame», gritó sin voltear. La criatura apareció de nuevo, esta vez delante de él cortándole el paso. Alzó un brazo y señaló el precipicio. Luis retrocedió respirando a golpes hasta que sus talones quedaron en el borde. «¿Qué quieres?». La criatura inclinó la cabeza, y desde el fondo de su garganta vacía, múltiples voces contestaron a coro. «Compañía». Luis cayó, su grito se perdió en el abismo, en la carretera del Espinazo del Diablo. El ente volvió a la neblina, esperando al siguiente conductor que se atreviera a pasar de noche. La noche en el desierto de Sonora parecía infinita. El aire caliente seguía ondulando incluso después de que el sol se ocultara, como si el calor quisiera aferrarse a la tierra. Mariela avanzaba por el camino de terracería, guiada solo por los faros de la camioneta. Había tomado un atajo para llegar más rápido al pueblo, pero ahora el silencio la hacía sentir como si hubiera entrado en un lugar que no pertenecía a nadie. Un destello apareció en el horizonte, primero tenue, luego creciente como un latido de luz. «Otra vez», murmuró. No era la primera noche que se hablaba de esas luces. Los viejos del pueblo las llamaban faroles de bruja. Contaban que bailaban para perder a los viajeros. La luz parpadeó. Se movió a la izquierda, luego desapareció. Mariela apretó el volante. «No vas a caer en cuentos», se dijo. El camino se estrechó entre dos cerros bajos. De pronto la camioneta se sacudió y se apagó. «¿Qué carajos?». Intentó encender el motor, pero solo escuchó un clic seco.
Afuera, el viento soplaba con un silbido largo. Mariela tomó la linterna y bajó. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propio pulso. Caminó alrededor de la camioneta. Nada parecía roto, pero el aire olía a tierra vieja, a algo removido. Una luz apareció a unos metros, flotando a la altura del suelo. Era redonda, azulada como una llama fría. No puede ser fuego, pensó. La luz comenzó a moverse lenta como si la invitara a seguirla. No voy a caer en esto, dijo en voz alta, pero la luz avanzó un poco más, quedándose quieta después como esperando. Mariela dio un paso hacia atrás cuando escuchó algo detrás de ella. Un susurro, no palabras, sino un sonido áspero, como hojas secas frotándose. Apuntó la linterna, pero no había nada. Es el viento, se dijo, aunque no sonaba a viento. La luz azul se multiplicó. Ahora eran 3, luego 5. Todas se movían en un círculo imperfecto como si danzaran. Brujas, susurró sin querer. Una risa suave, larguísima, surgió de algún punto entre los cerros. Mariela sintió el estómago apretarse. Las luces se acercaron lentas, flotando sin tocar el suelo. Corrió de regreso a la camioneta. Cerró la puerta y bajó el seguro. Las luces rodearon el vehículo, deslizándose sobre el metal sin emitir calor. Una de ellas se detuvo frente al parabrisas. Dentro de la luz por un instante, Mariela creyó ver un rostro, ojos hundidos, una boca torcida murmurando algo incomprensible. Parpadeó y el rostro se desvaneció. El parabrisas empezó a empañarse desde afuera. No eran manos humanas. Eran marcas alargadas, como dedos demasiado finos que raspaban el vidrio. Váyanse. Por favor, váyanse. El radio de la camioneta se encendió solo. Un sonido quebrado, lleno de estática, invadió la cabina. Entre el ruido, una voz ronca comenzó a repetirse. Regresa, regresa, regresa. Mariela cubrió sus oídos. Déjenme en paz. Las luces se elevaron de golpe como si algo las hubiera jalado hacia arriba. El viento cambió de dirección. Algo empezó a bajar desde lo alto de uno de los cerros. Una figura encorvada, envuelta en un manto negro que se arrastraba detrás de ella como humo. No caminaba, flotaba inclinándose hacia adelante. Mariela sintió como el aire se volvía denso, como si algo estuviera succionando el aliento de la noche. La figura se detuvo a pocos metros y las luces se alinearon detrás de ella, temblando como llamas que obedecían. La voz que salió de la figura no sonaba humana. Eso que buscas no está en tu camino. No estoy buscando nada, logró decir Mariela temblando. Siempre buscan, respondió la voz. Vidas, respuestas, caminos que no les pertenecen. La figura levantó un brazo delgado, demasiado largo. Las luces se estiraron hacia Mariela, formando una especie de espiral. La camioneta empezó a vibrar, como si algo la empujara desde abajo. Déjame regresar, suplicó. La figura inclinó la cabeza. Regresarás, pero no igual. Una de las luces atravesó el parabrisas sin romperlo y se metió en la cabina. El aire se enfrió al instante. Mariela gritó. La luz se colocó frente a su rostro, a centímetros iluminando la cabina con tonos azulados. Dentro volvió a ver un rostro, esta vez más claro. Una mujer de ojos blancos, la boca moviéndose sin sonido. De pronto todas las luces se apagaron. La figura desapareció. El motor de la camioneta rugió como si hubiera vuelto a la vida por sí solo. Mariela no lo pensó. Aceleró tan fuerte que las llantas levantaron polvo. Condujo sin mirar atrás hasta que vio las primeras luces del pueblo. Esa noche no durmió. Afuera, el viento seguía soplando como si riera, y en lo profundo del desierto, las luces volvieron a encenderse, flotando sobre la oscuridad, esperando a que alguien más tomara el atajo equivocado.